Bienvenidos adictos a la literatura. Esta semana os traigo uno de los mejores cómics de todos los tiempos según mi modesta opinión, claro. Os estoy hablando de V de Vendetta, un cómic del inclasificable e inimitable autor británico Alan Moore y del dibujante David Lloyd. Se trata de una obra que encierra grandes valores literarios, además de ser de esos cómics que pueden cerrar la boca a todo aquel que siga empeñado en considerar el mundo de la historieta como un arte menor solo apto para infantes. Si no conocéis este cómic, cuya adaptación cinematográfica creo que va a estar en HBO este mismo verano, no podéis perderos este videoartículo. Prometo no hacer spoiler para que os animéis a descubrir esta joya del noveno arte por vosotros mismos. Así que cojamos nuestra máscara, pongámonos el sombrero y la capa y empecemos. Llegó el momento de vivir sin miedo. Estoy lista. Estamos al borde de la... En primer lugar, y como siempre, tenemos que hablar de los autores de esta obra. El guionista de este fantástico cómic no es otro que Alan Moore, del que hay tanto que hablar que llenaría por sí mismo este y varios videoartículos. Solo deciros que es considerado por muchos como el mejor escritor de historietas de la historia, y desde mi punto de vista esta afirmación no es para nada exagerada. Nació el 18 de noviembre de 1952 en Northampton y empezó trabajando en Gran Bretaña en revistas como 2000 AD o Warren. Alrededor de 1984 dio el salto al mercado estadounidense trabajando principalmente para DC Comics. Después de tener sus más y sus menos con la industria norteamericana de la historieta, desde mediados de los 90 pasó a trabajar mayormente en editoriales independientes a ambos lados del Atlántico. Y ahí sigue, esperemos que por mucho tiempo. Alan Moore, con sus excentricidades y actitudes políticamente poco correctas, se declara abiertamente anarquista y se ha autoproclamado mago del caos, se ha convertido en un auténtico icono de la cultura popular. Es autor de obras icónicas de la historieta como Watchmen, Miracleman, From Hell, La Liga de los Hombres Extraordinarios, La Cosa del Pantano y por supuesto V de Vendetta, de la que hoy vamos a hablaros en profundidad. Pero no solo Moore es responsable de V de Vendetta, sería muy injusto no reconocer al dibujante David Lloyd, que con sus pinceles, diseños e ideas fue absolutamente fundamental para crear esta obra. Lloyd fue el responsable de dotar al cómic de una narración en claro oscuro muy cinematográfica, además de concebir al protagonista V como inspirado en el personaje histórico Guy Fawkes. Y le sugirió a Moore además que evitara leyendas, efectos de sonido y globos de pensamiento. Todo esto contribuyó de forma innegable a aumentar el impacto del relato entre los lectores. Argumento. V de Vendetta fue ideada y publicada como una serie limitada de 10 cómics, aunque después ha sido recopilada como una novela gráfica. La serie se sitúa en un futuro distópico de finales de la década de los 90, hay que tener en cuenta que fue creada en los 80. La historia está ambientada en Gran Bretaña durante un futuro distópico cercano y tras una guerra nuclear parcial, con gran parte del mundo destruido. En este futuro un partido fascista ostenta el poder en el Reino Unido. Un misterioso revolucionario, apodado V, oculto tras una máscara de Guy Fawkes, empieza una elaborada y violenta campaña con el fin de derrocar el gobierno e incitar a la población a adoptar un modelo político-social diferente. Al inicio de su campaña, V se encuentra con la joven Eve Hammond, la cual se convertirá en su aliada. El tema principal de la historia es el enfrentamiento entre la anarquía y el fascismo, entre el orden artificial basado en el control de la sociedad por parte de los regímenes totalitarios y el uso del anarquismo violento como herramienta para provocar el nacimiento de la revolución. Las palabras siempre conservarán su poder. Las palabras hacen posible que algo tome significado y si se escuchan, enuncian la verdad. Y la verdad es que en este país algo va muy mal. Pero, ¿cómo surgió la idea? Ya en 1975, un joven Alan Moore propuso la revista Hulk Weekly, una historieta basada en un revolucionario con su cara cubierta de maquillaje teatral llamado The Doll, el muñeco, que se opondría a un estado totalitario en los años 80. La idea era demasiado avanzada para los cómics de la época, por lo que fue rechazada de inmediato por el director de la revista. Moore pasó entonces a trabajar en otra historieta titulada Doctor Who Monthly, donde coincidió por primera vez con David Lloyd. Años después, en 1980, Moore comenzó a trabajar en una publicación llamada Warrior. Allí coincidió nuevamente con David Lloyd, con quien se le pidió crear una nueva serie de misterio. Fue entonces cuando Moore empezó a escribir sobre el mundo de Vendetta
que en principio concibió como una sociedad de pandilleros en la década de los años 30. Afortunadamente a Lloyd le desagradó esta idea, por lo que acordaron que el mundo de V de Vendetta sería en un futuro cercano. Además, tendría lugar en Inglaterra. Inmersos en pleno thatcherismo, ambos autores de ideas similares idearon la obra como una auténtica denuncia de las ideas totalitarias conservadoras. Moore recordó su idea de De Gaulle y la consultó con Lloyd, pero resultaba demasiado predecible, por lo que decidieron enfocar la trama de forma diferente. Moore empezó entonces a formar una lista de obras literarias y autores que le sirvieran como inspiración. Entre ellos se encontraban Arrepiéntete, Arlequín, Dijo el señor Tic Tac, 1984, Fahrenheit 451 y, como no, Robin Hood. De toda esta amalgama de ideas surgió el dibujo final de la trama. El título de la historia, curiosamente, no fue idea ni de Moore ni de Lloyd, sino de Graham Marsh, un socio del editor de la obra, Death Skin, el cual sugirió el título de V de Vendetta. Con el nombre de V como nombre del protagonista, Lloyd desarrolló la idea y escribió la siguiente nota. ¿Por qué no lo representamos como un Guy Fawkes resucitado con una de esas máscaras de papel maché, una capa y un sombrero cónico? Se vería muy interesante y le daría a Guy Fawkes la imagen que ha merecido todos estos años. No hay que quemar al tipo cada 5 de noviembre, sino celebrar su intento de volar el Parlamento. Moore comentó más tarde: todos los distintos fragmentos en mi cabeza de repente cayeron en su lugar, unidos detrás de la sola imagen de una máscara de Guy Fawkes. Después de esto, en corto tiempo desarrollaron al resto de personajes imitando actores o inventados por el propio Lloyd, por lo que por fin V de Vendetta vio la luz. El único veredicto es venganza, vendetta, como voto y no en vano, pues la valía y veracidad de esta un día vindicará al vigilante y al virtuoso. ¿Quién fue Guy Fawkes? Seguro que alguno no habréis entendido del todo a qué se refería Lloyd cuando hablaba de Guy Fawkes. Pues bien, este personaje, también conocido por luchar en España como Guido Fawkes, fue un integrante de un grupo de católicos ingleses que intentó asesinar al rey Jacobo I en la fallida conspiración de la pólvora en 1605. Esta conspiración fue un intento de devolver el catolicismo a Inglaterra por la vía rápida, mediante el asesinato del rey Jacobo. Los conspiradores alquilaron un sótano situado bajo la Cámara de los Lores en Londres, y a Fawkes se le encargó la tarea de vigilar los barriles de pólvora que allí se colocaron. Alertadas por una carta anónima, las autoridades registraron el Palacio de Westminster a primera hora del día 5 de noviembre y descubrieron a Fawkes junto a los explosivos. Detenido y encarcelado, en los siguientes días fue interrogado y torturado, tras lo cual finalmente confesó. El resultado es que fue condenado a muerte por alta traición. Sin embargo, el 31 de enero, Fawkes saltó desde el cadalso en el que lo iban a ahorcar y se rompió el cuello, evitando así la agonía infinita que le iba a suponer la mutilación que le esperaba en su ejecución pública. Lo interesante es que Fawkes terminó por convertirse en un símbolo de la conspiración de la pólvora, y desde entonces en Inglaterra cada 5 de noviembre se celebra la noche de Guy Fawkes, durante la cual se quema su efigie en una hoguera y se lanzan fuegos artificiales. De ahí que Lloyd eligiese a Fawkes y su efigie como símbolo del anarquismo revolucionario y que comentase que no merecía ser quemado cada año, sino que en realidad había que celebrar su intento de quemar el Parlamento. ¡Qué preciosidad! ¿Tú crees? Repercusiones de la obra. La obra fue un éxito desde su publicación en la revista Warrior por entregas, aunque lo cierto es que sufrió algunos avatares, como la cancelación en 1985 de la revista cuando aún faltaba un capítulo de V de Vendetta por publicarse. Afortunadamente, en 1988 DC recogió el testigo y publicó la obra completa. Sin embargo, sería con la adaptación al cine de 2006 que realizaron las hermanas Wachowski cuando V de Vendetta alcanzó una gran popularidad, impactando a la sociedad de forma inusitada. Paradójicamente, a Alan Moore no le gustó demasiado esta película, aunque no se mostró tan contrariado cuando la máscara de V empezó a usarse en reivindicaciones y manifestaciones de todo el mundo. La máscara llegó incluso a asociarse con el grupo hacktivista Anonymous y su proyecto Chanology en contra de la Iglesia de la Cienciología en 2008. El grupo alentó a los manifestantes a ocultar sus rostros, ya que era una práctica común para los miembros de la Iglesia fotografiar a los manifestantes. La máscara de Guy Fawkes fue el método elegido para ocultar la identidad y permanece aún vigente hasta hoy en día. En palabras de David Lloyd, la máscara simboliza la resistencia sobre cualquier tiranía, por eso se usa en China, en España, en Anonymous, en Occupy Wall Street, porque puede ser usada como un símbolo de resistencia contra cualquier tiranía y por cualquiera. Y el anonimato es muy válido, porque cualquiera tiene el derecho de protestar contra el sistema y hacerlo como un individuo cualquiera.
Todos somos parte de la sociedad y la sociedad tiene una identidad y sobre todo cuando se combate una tiranía no hay por qué identificar a nadie en concreto. Así que Lloyd estaba encantado con el uso de las máscaras y también Alan Moore. Lo curioso es que este símbolo anarquista y revolucionario no se ha librado de ser utilizado por el sistema capitalista como fuente de ingresos. En 2011, según la revista Time, la máscara de Guy Fawkes se convirtió en el producto más vendido de Amazon.com, ventas de las que Time Warner, una de las compañías de medios más grandes del mundo, recibe una cuota por cada máscara oficial que se vende, ya que posee los derechos de imagen. Porque este mundo al que yo pertenezco y que ayudé a moldear toca su fin esta noche. Y mañana despertará un mundo nuevo. Como resumen, V de Vendetta es un cómic que merece por derecho propio ser considerado auténtica literatura. En sus hojas encontramos una perfecta ambientación muy bien documentada, con lo que se logra dotar de realismo extremo a la trama. De hecho, asusta un poco pensar que el mundo parece estar pareciéndose cada vez más a la distopía descrita por Moore en V de Vendetta. Por otro lado, los personajes están tan bien caracterizados que no necesitamos ni siquiera saber la verdadera identidad del protagonista para comprender a la perfección su motivación. En definitiva, un relato perfectamente estructurado que consigue impactar al lector de principio a fin, escondiendo múltiples lecturas en su interior. Por supuesto, merece también reconocimiento el trabajo gráfico de Lloyd, que con un dibujo adusto, en principio incluso se publicó en blanco y negro, logra dotar a la historia del perfecto marco opresivo y desalentador que requiere la trama. Así que ya sabéis, leed la obra si podéis hacerlo con alguna de sus múltiples ediciones y en su defecto id a ver la película, a pesar de todo lo que diga Moore, que la verdad es que está bastante bien. Dadle al like si os ha gustado, suscribíos y no olvidéis darle a la campanita porque si no lo hacéis no os avisarán cuando suba nuevo contenido al canal. Hasta el próximo video artículo.